empecemos justamente con este pasaje de la historia, 26 de septiembre de 1969. Recordemos que estos días son prácticamente inmediatos posteriores al aniversario de Santa Cruz, ¿no? Por ahí vamos a ir en un momento. Este 26 de septiembre, Bolivia amanecía pues con un nuevo presidente. No puede ser. El presidente constitucional electo, Siles Salinas, se encontraba en la ciudad de Santa Cruz porque había ido justamente allá a festejar con nuestros amigos de allá. Y se entera por radio que el general Obando Candia había dado un golpe de Estado, declarándose el nuevo presidente, ¿no? Como tal. Obando Candia, que va a tener un capítulo especial de Realidad Perdida, porque es una figura un tanto siniestra, no solamente por su papel o posible papel en el accidente de Biloco, sino porque ha estado comprometido también en otro tipo de pasajes bastante oscuros. No, o sea, realmente como para una realidad perdida. Aparte, momento, ¿ya? ¿no? Pero nos abocamos a eso. Obando Candia ya era presidente, ya había tomado el poder. En ese momento acá surge la primera teoría. ¿Por qué? Porque hasta el momento, si bien una vez que sucedieron los hechos, el seguro, al momento de dar la compensación tanto a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a la empresa como tal, hizo varios estudios y determinó que esto fue justamente algo no premeditado, algo no accidentado, sino un error lastimoso, tanto del piloto, que por cuestiones que vamos a narrar en unos momentos se dio, y pagó el seguro y pagó las indemnizaciones. Existen diversas teorías hasta el momento. Nunca se encontró la caja negra. Muchos aseguran que no se lo encontró porque el avión en el cual viajaban ya era bastante, no voy a decir antiguo, porque era uno de los nuevos, como que en aquella época, pero en aquel momento esta línea, el Lloyd Aéreo Boliviano, tenía este avión y uno más para prácticamente cubrir todas las rutas, tanto nacionales como internacionales. Entonces le daba tanto uso que el avión pues ya estaba bastante destartalado, ¿no? Pero bueno, empezamos con ese día. Tú te imaginarás toda la locura que ocasionó tener un nuevo presidente. Increíblemente fue el golpe de Estado más pacífico que se dio. No hubo muertos, no hubo persecuciones, no hubo absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que viene a suceder acá? Obviamente todos los periódicos estaban con esta noticia una tras otra. Mientras tanto, el Club The Strongest había ido a la ciudad de Santa Cruz para también festejar un poco a esta ciudad, porque los habían convocado a jugar un torneo cuadrangular, ¿no? Estaba el Cerro Porteño de Paraguay, estaba Oriente Petrolero de Santa Cruz, estaba la Asociación de Fútbol de Santa Cruz y The Strongest. Increíblemente, The Strongest pues perdió los 4 partidos. En aquel momento en la liga también a The Strongest no le estaba yendo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese día, increíblemente, uno de los jugadores ofrece una cena para todos ellos, ¿no? Ofrece una cena, al día siguiente todos ya debían haber vuelto a La Paz, ellos volvieron, tenían que volver en el mismo avión del Lloyd Aéreo Boliviano que los había llevado, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Pasa, según lo que muchos dicen, que con todo el apuro del golpe de Estado, el Lloyd habilitó el vuelo oficial, es decir, el que estaba programado, y uno adicional, porque había mucha gente que quería trasladarse de Santa Cruz hasta La Paz. Entonces, según lo que pude investigar, el equipo se fue en el avión paralelo. Entiendo. ¿No? Y ahí obviamente muchas personas aseguran que muchas personas al ver que había 2 vuelos empezaron a cambiar los pasajes, intercambiarlos uno a otro. Uno de los jugadores justamente, sobreviviente, relata que él tenía que irse de Santa Cruz a La Paz con todo el equipo, pero ese sexto sentido le dijo, no, quédate. Entonces él dijo, bueno, yo me quedo acá en Santa Cruz, y el dueño de la joyería que está en Plaza Murillo le pidió a él que cambiaran boletos, o sea, que le cediera en todo caso su boleto, porque él sí o sí tenía que retornar a la ciudad de La Paz, y fue el dueño de esa joyería que se subió en lugar de él al avión. Y como esto, existen varias historias similares, ¿no? Que intercambiaron los pasajes. Exacto, que intercambiaron y, bueno, tuvieron este final tan trágico.
Algunas fuentes afirman que con todo lo que sucedió ese momento en el aeropuerto, pues el avión habría sufrido una sobrecarga o habrían más personas que su capacidad permitida. La verdad es que estudios posteriores del seguro desmintieron totalmente. Lo descartaron. Sí, lo desmintieron diciendo que el avión no tenía sobrecarga, que la capacidad era de 75 personas, pero solo ingresaron 74, 69 pasajeros y la tripulación correspondiente. Además, también se descartó la teoría de que le haya faltado gasolina, ¿no? O sea, recordemos que más o menos nosotros hemos vivido algo muy similar con lo que pasó con el Chapecoense. Claro que fue una tragedia. Que también fue trágico. Sí hubieron sobrevivientes, en Biloco no hubo ni un solo sobreviviente. Y bueno, con el Chapecoense una de las fallas fue justamente el desabastecimiento. La falla principal. Sin duda, pero acá no, o sea, todo estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? El avión tenía que partir más o menos a las 2:10 desde el aeropuerto del Trompillo hasta la ciudad de La Paz. Todo tranquilo, se hace todo bien. A eso de las 3:15, cuando el avión estaba pasando por la ciudad de Cochabamba, hace la comunicación respectiva con la torre de control, dando a entender su altitud y que la situación estaba totalmente normal. 15 minutos después, a las 3:30 de la tarde, tanto la torre de control de La Paz como la torre de control de la ciudad de Cochabamba pierden completamente el rastro del avión. Y no se sabía nada, absolutamente nada. A 15 minutos del último contacto. A 15 minutos del último contacto. Increíblemente, bueno, todos dicen esto debe ser un error seguramente de los aparatos de comunicación. Esperemos tranquilos, ¿no? Pasa la media hora porque en ese tiempo el vuelo más o menos entre La Paz y Santa Cruz tardaba 2 horas. Y a eso de las 4 de la tarde, en el aeropuerto de la Ciudad del Alto, no se divisaba en el horizonte a ningún vuelo, ¿no? Entonces empezaron ya a preocuparse, a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y desde ahí empieza a vivirse, ¿no? Una situación realmente tensa, porque tú ya sabes que cuando hay tragedias existen también los rumores, ¿no? Muchas personas aseguraban que con esto del golpe de Estado, pues alguien había secuestrado la aeronave, ¿no? Lo habían llevado por otros rumbos, habían cortado la comunicación y sabe Dios dónde estaban. Nadie sabía lo que estaba pasando, la nave completamente desapareció y las noticias ya se hacían saber acá en la ciudad de La Paz. A eso de las 5 de la tarde, pues tanto los familiares de los pasajeros como los familiares del club ya habían instalado, por ejemplo, pequeñas vigilias en el tercer piso del edificio de la calle Colón del Tigre. Ahí se habla justamente de que el señor Asbun, en aquel momento, al enterarse de eso, fue también a este edificio y con toda esta preocupación, como que su corazón no le dio y tuvo que retornar nuevamente a su casa. Las personas que eran familiares de los otros pasajeros estaban yendo a todas las oficinas que podían de Lloyd. Pero bueno, nadie sabía absolutamente nada, ¿no? Y obviamente la preocupación de un secuestro es lo peor que te puede pasar. ¿Cuándo se divisa lo que estaba pasando realmente? A las 6 de la tarde de ese mismo día se hace oficial, ¿no? Que el avión se lo estaba dando por desaparecido, básicamente, que ya empezaban a llegar algunas noticias de comunidades, ¿no? De sectores mineros que decían que habían visto a un avión, pues volar, pero ya muy bajito, ¿no? Entonces empezaron las búsquedas correspondientes. ¿Y cómo los encuentran? ¿Cómo se enteran que fue un accidente? Bueno, básicamente en ese mismo día ya acudieron varias personas a ver qué es lo que estaba pasando, justamente viendo estos comentarios de mineros y localidades cercanas que habían visto al avión. Sin embargo, el hallazgo oficial se lo hace 2 días después. 2 días, wow. Claro, es que estamos hablando de que... Otro momento también. Claro, no había comunicaciones. Bolivia, claro. Imagínate, no habían imágenes cartográficas del lugar, ya habían de inicios de los 60, esto pasó en 1969, ¿te das cuenta? Era totalmente grave la situación. De paso, que el accidente pasó en un lugar súper inhóspito. Si bien esto se lo conoce como la tragedia de Biloco, la nave se estrelló en la cordillera Tres Cruces, es decir, a 4.600 metros sobre el nivel del mar, en una planicie llamada La Cancha, pero en un sector llamado Bengala.
donde no había acceso de ninguna manera. O sea, era un camino de herradura, ¿no? Ya. Y de paso altísimo, no había por dónde. Incluso las aeronaves de YPFB, otras empresas del mismo Lloyd, que empiezan a circundar el lugar, no podían ver nada, porque estamos hablando de los meses de agosto, septiembre, octubre, meses donde el chaqueo es pues increíble. Claro. De hecho, una de las causas o una de las teorías de este accidente es justamente eso, ¿no? Que el avión, con lo destartalado que podría haber estado, solamente estaba funcionando con instrumentos, ¿ya? Ya. Entonces, el piloto era uno de los más capísimos, ¿ya? Este piloto, que es Teddy Scott, que era Teddy Scott, estaba regresando de pasar cursos desde Estados Unidos porque el Lloyd iba a comprar nuevas aeronaves y él Ya. se había ido a capacitar allá. Para y estas aeronaves. para las nuevas Dios que mío. iban a adquirir, ¿te das cuenta? Entonces era capísimo, por eso nadie entendía cómo esto podría haberle sucedido a él. Entonces, como la navegación solo estaba a cargo de los instrumentos y no había visibilidad para nada, y el viento estaba sumamente fuerte, muchos dicen que el viento fuerte pues hizo que la aeronave se saliera de su curso. Y los instrumentos no lo detectaran. No lo detectaran absolutamente. Él empezó a darse cuenta. Algunos afirman que por la experiencia que él tenía, tal vez quiso buscar una planicie para hacer un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, como la visibilidad no era tanta, él ya se encontró muy cerca de la cordillera. Estamos hablando, para que más o menos se lo imaginen, de montañas acá, ¿no? A los dos lados, que el avión habría entrado en medio de eso y que acá había otra. Entonces, el momento en el que logró ver esto, ya no le alcanzó el tiempo para hacer ninguna maniobra. Hay algunas personas que aseguran que al momento de ingresar a esta garganta, incluso el ala derecha se habría salido del avión. Ahora, habría el hecho de que chocado. haya ingresado por el medio significa que el piloto ha intentado salir del lugar, porque se estaba volando muy bajo y los instrumentos fallaron. Él tal vez buscó entrar por ahí. O sea, es tal muy vez, posible, ¿no? Wow, Como te digo, Dios hacer mío. un aterrizaje de emergencia. Sí. ¿Quién sabe lo que pasó los últimos minutos dentro del avión? Pero tal vez la gente quería, o sea, ya lo presentía, porque dentro de todas las pertenencias que se encontraron además 2 cartas. La carta de una periodista que se tomó el tiempo de escribirle una nota de despedida a su marido, diciéndole que por favor cuida a sus hijos, y la nota también de despedida de otro pasajero. ¿Ya? Entonces, tal vez el primer impacto del ala sí lo sintieron, pero el otro, el que se dio de frente, tal vez ya no fue demasiado, tal muy vez ya se daban rápido. cuenta que estaban cayendo, pasó algo. Claro. Y ahí empezaron a notarse. O sea, yo creo que con la caída del ala difícil que escriban ese rato. ¿no? Dios Entonces, mío. pero fue algo demasiado rápido y lastimosamente pues no se tiene, ¿no?, testigos. Las personas que viven en comunidades cercanas, los primeros relatos que daban era que habían escuchado un ruido muy fuerte y que luego pues escucharon un ruido muchísimo más fuerte, que seguramente fue de una explosión, porque al momento de chocar esto de frente, pues la cabina altimática que tienen pues estalla, ¿no? O sea, no quiero decir como que estalla así de película, pero obviamente pues se destruye. Pero ¿qué es lo que pasa? Como todo era un lugar tan inhóspito, acá viene la figura de Gabriel Pantoja, que sería oficialmente la primera persona que habría dicho dónde estaba este lugar. ¿Quién era Gabriel Pantoja? Lo conocen como el jinete. Este señor se dedicaba a cazar vizcachas y otro tipo de animalitos por ahí, ¿no?, en su caballo, para luego vendérselo a los mineros cercanos, ¿no?, a los habitantes de aquellas regiones. Él un día se da cuenta de esto, de que algo brillaba, ve efectivamente que ahí estaban los restos de la aeronave, y lo primero que hace es ir hasta Biloco y darle a conocer esto al gerente general de la mina. Una mina que en otros tiempos también fue propiedad de Simón Patiño, por ejemplo, ¿no?, y que con la relocalización y muchas cosas, pues ahora es la empresa minera Biloco. Con estos datos ya se da más o menos a entender el paradero cercano o el paradero oficial del desastre como tal, y se inician todos los trabajos de rescate, ¿no? Intento de rescate. Claro. Pero existen otras versiones, por ejemplo, del primer periodista que dio acá, que ellos ya habían visto antes, ¿no?,
esto porque ellos fueron con alpinistas del Club Andino de La Paz, si no me equivoco, que ellos el mismo viernes en la noche o horas muy cercanas al accidente, dos alpinistas, Martínez e Ivita, habrían ido hasta este lugar y habrían encontrado. Ellos aseguran que el olor era tan pero tan fuerte a gasolina, no a combustible como tal, que no se sentía nada más y el lugar realmente era inhóspito. Sea como sea, lo oficial es que desde el domingo 28 se empezó ya con las labores de rescate pertinentes. Las fotografías son crudas. Las fotografías son muy crudas, pero las escenas que relatan son escenas apocalípticas. Imagínate el avión totalmente estrellado, imagínate luego todo lo que tuvo que pasar, llamas ardiendo. La mayoría de los cuerpos estaban calcinados completamente. Varios cuerpos estaban no solamente mutilados, sino que varias partes de los cuerpos de distintas personas estaban esparcidos. Hubieron cuerpos que no pudieron ser al 100% reconstruidos. Eran muy pocos los cuerpos que se hallaban completos, y si se hallaban completos, estaban con moretones increíbles. La gente, obviamente, los familiares ya noticiados del accidente, fueron al lugar a reconocer los cuerpos, se les dio Dios mío, se les dio la oportunidad de irlos a ver, pero llegó un punto en el que ya ves tanto regadero de muerte, que por ejemplo en una reunión de familias que tuvieron en el lugar del accidente dijeron: nosotros proponemos hacer una incineración ya de los cuerpos generalizada. Ya basta, sufrimiento total. Pero algunas familias dijeron que no, que ellos querían querían rescatar los cuerpos, lo que pudieran de los cuerpos, ¿te das cuenta? Otra de las ideas dijeron: usemos dinamita para enterrar los cuerpos y hacer como que una sepultura generalizada. Y los familiares se opusieron también a esto y rescataron pues a la mayor cantidad de personas posibles. Hay historias muy trágicas que lo cuentan justamente en la historia de Biloco, en la Biblioteca Tigrada. Ellos tienen los ejemplares, por ejemplo, de cómo de todos los cadáveres solo pudieron identificar, digamos, a algunas personas por las joyas que poseían. Incluso así se dieron cuenta que, como te decía, que si bien Gabriel Pantoja fue el primero en dar el aviso, ya otras personas sabían el lugar del accidente, pero no lo habían reportado. Es más, existen declaraciones de dos campesinos, ¿no? O de dos mineros, mejor dicho, que vieron a un señor con su mula pues ir y perderse. Ellos estaban tomando ahí muy cerquita. Y después de unas horas vieron al señor volver con su mula, ¿no? Pero la mula cargada de cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde habrían sacado esto? Las personas vieron esto, lo vieron raro, se noticiaron todo lo que estaba pasando y ya dieron la señal de alarma también. Entonces fueron muchas cosas. Prácticamente no se recuperó dinero de las pertenencias de los fallecidos, no se recuperaron muchas joyas que digamos. O sea, no se encontraban. Claro, y uno puede... Siempre el vandalismo llega antes. Y uno puede decir, ¿no? Que por el incendio, pues muchas cosas no hayan sobrevivido, digamos como tal, no se hayan podido guardar, pero sin duda alguna sí hubieron personas que llegaron antes. Es más, por ejemplo, un señor narra que él, al reconocer el cuerpo de la persona que perdió, él agarró una sábana blanca, lo amarró, ¿no? Le puso un letrero para identificarlo, se fue, al día siguiente volvió ya para recoger el cuerpo, porque no hay transporte que entre ahí, ya, o sea, no había transporte, entonces tenía que ir a pedir transporte, ver la logística, y al día siguiente ya no había ni la sábana ni el cadáver, o sea, buscó, encontró el cadáver, pero la sábana ya no estaba, ¿no? Entonces, son historias realmente tristes, lamentables. Por ejemplo, como no había accesibilidad hasta este punto, las personas acudían a ayudar, ¿no? Y decían, perfecto, yo te puedo dar mi mula, ¿no? Porque no había camioneta ni nada que entre, te puedo dar mi mula, y empezaron a cobrar, está bien que cobren, ¿no? Pero empezaron a cobrar 200 bolivianos, digamos, ¿no? Por el traslado hasta una población cercana. De esa población cercana los agarraban camionetas, los llevaban hasta Biloco, ¿no? Pero de lo que llegaban, digamos, a cobrar 200 al inicio, luego personas
víctimas o familiares de las víctimas aseguran que después de unos días ya cobraban 1.200 bolivianos. Claro, pues ya se volvía algo inaccesible. Se volvía algo usurero, ¿no? Pero bueno, más allá de todas estas cosas, finalmente prácticamente todos los cuerpos fueron rescatados. La escena en La Paz era completamente triste, no solamente por el golpe de Estado, que finalmente pasó a un segundo plano, ¿no? Sino por todas las actividades funerarias que se dieron a partir de ese día. Donde los velaron en la iglesia, donde los velaron, las filas eran pues interminables. La iglesia tuvo que trabajar o abrir sus puertas, mejor dicho, de corrido, hora tras hora, hasta altas horas de la noche, porque la gente quería orar de manera silenciosa, quería darles el adiós a las personas. El día en el que llevaron todos los féretros hacia el cementerio general, pues la delegación era increíble, eran 13 féretros, ¿no? Increíbles, la fila larga, pero de otros puntos se unieron a esta larga caminata también familias que habían sido, pues que también habían perdido esto, claro. Entonces bajaban de las laderas, otras cosas, entonces era algo espectacular ver a tanta gente yendo hacia el cementerio general. Completamente siniestra la imagen, o sea. Uno de los jugadores que falleció también en este accidente tuvo a su hija, o sea, el accidente no sabemos exactamente a qué hora pasó, pero su hija prácticamente nació a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, él nunca llegó a conocer. Existe una historia muy dramática también detrás de esto, ¿no? Porque el jugador habría pedido permiso al club para estar presente esos días que ya se calculaba que iba a dar a luz su esposa, pero por esto del cuadrangular y todo esto no se le permitió y finalmente nunca la pudo conocer. Existen, bueno, estamos hablando de personas, cada persona tiene su vida, tiene su familia, tiene sus seres queridos que uno anhela, ¿no? Anhela verlos volver. Pero básicamente es eso lo que sucedió. Ahora vamos con las teorías. La primera teoría básicamente ya te la he narrado, sí, ¿no? Que es básicamente la teoría oficial. Claro, que el piloto, problema del chaqueo, claro, tiene problemas la visibilidad, el señor Scott no pudo ver, se estrelló, y bueno, lo tenemos ahí. La segunda teoría es la teoría del secuestro, que te decía, ¿no? Como todo esto había pasado en pleno golpe de Estado, muchas personas aseguraban que por la falsa alarma de que tal vez algún político estuviera ahí, se habría secuestrado. Habían los rumores, las primeras horas del accidente, que decían que el avión ya estaba en Perú, ¿no? En ese tiempo la radio, que era el medio de comunicación por excelencia de la sociedad boliviana, empezó a hacer contactos con radios de Chile, con radios de Perú, para ver si era esto. Las radios de estos países dieron a conocer que esto era totalmente falso, que ningún avión boliviano había ingresado a estos territorios, por lo tanto esa teoría es falsa. La tercera. Hablamos de la tercera teoría, que básicamente involucraría justamente a este personaje siniestro que te comenté en un inicio, al nuevo presidente en aquel tiempo de Bolivia. Siles Salinas, muchas personas aseguran que Siles Salinas era el títere de Obando Candia, ¿ya? O sea, muchos aseguran que él era un preso político o algo así, siendo él el presidente. O sea, era un preso político, o sea, lo manejaba Obando. Lo manejaba, pero ¿no? Porque fue posicionado, o sea, democráticamente. 5 meses gobernó. Y ahí le hacen el golpe. Ahí le hacen el golpe, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Siles, en el golpe de Estado, es destinado hacia Chile, ¿ya? O sea, vivió en el exilio. Pero una vez que termina toda esta época de golpes de Estado, volvió acá a Bolivia, y es acá cuando él da el siguiente testimonio. Él dice que un día antes, es decir, el 25 de septiembre, Obando Candia se habría reunido con su cúpula y les habría dicho: ya tengo todo listo, el golpe de Estado será mañana y lo presentaremos ante la población diciendo que esta es una revolución, pues, en pro, ¿no? O sea, para una mejor Bolivia y cosas así. Él dice que él no solo quería dar el golpe de Estado, él quería deshacerse, él quería matar a Siles Salinas. ¿Por qué? Él habría mandado a uno de sus hombres de confianza a que vigile a Siles Salinas y a su esposa en todos los festejos que se estaban dando en la ciudad de Santa Cruz. Ya Siles Salinas se habría percatado de esto, decir, ¿por qué me están siguiendo todo el tiempo? Y otro hombre de confianza de Candia, justamente, va donde él y le dice, ¿no? ¿Sabe qué? Por órdenes del general, usted tiene que volver en el vuelo del Lloyd Aéreo Boliviano mañana a la ciudad de La Paz. Como todo, entre comillas, ya estaría armado, ellos o él asegura,
que los militares habrían colocado una bomba dentro de este avión, porque se habla de que este militar pues no tenía ningún tipo de reparo con tal de llegar al poder. Entonces habrían puesto una bomba en este avión, ¿ya? Y lo que dicen es que Siles Salinas habría dicho, no, esto no está bien, yo voy a retornar, así, ¿no? Como que hasta el 30 de septiembre, no voy a retornar hasta la ciudad de La Paz, pero al mismo tiempo a Obando Candia le dicen, ¿sabes qué? Esto es demasiado sospechoso, no lo mates, todos van a ir directamente hacia ti porque ya nos han visto que lo hemos estado siguiendo, entonces lo mejor que puedes hacer es mandarle un helicóptero y exiliarlo y mandarlo hasta Arica y de ahí que vea qué hace con su vida. Y tal cual lo hicieron, le enviaron el helicóptero, un piloto lo llevó hasta Arica y así fue, ¿no? Pero acá entra, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la bomba ya estaba colocada y si es que se olvidaron sacarla? O sea, si el testimonio es real. Si es que el testimonio fuera real. Y esto no, de hecho es real, claro, porque lo dice Siles Salinas. Claro, si el relato fuese real de lo que él cree en esa conspiración, ¿no? O sea, porque él lo dice. Claro, él lo dice que él se llegó a enterar posteriormente, ¿no? Pero lo dice de primera fuente. Ajá. Pero como ya te digo, la empresa de seguros básicamente hizo toda su investigación, ¿no? De hecho, el seguro del Yoida Aéreo Boliviano es un seguro como que subsidiario, por así decirlo, de un seguro que proviene de manera internacional desde Londres, ¿no? Yeah. Entonces fue una investigación realmente bien llevada y en este estudio se determina que al final todas estas teorías que se tejieron son teorías. Conspirativas, ¿no? Que Obando Candia finalmente termina siendo un personaje oscuro, claro que sí, por eso va a tener su capítulo de realidad perdida, pero con eso cerramos la tragedia de Biloco. Una situación complicadísima. ¿Qué año complicado, no? El 69 y década complicada. Un par de años antes había muerto Che Guevara en una guerrilla. Y un mes antes, más o menos, se había iniciado la emisión de televisión, claro ¿no? Entonces fue un año bastante complicado y sin duda esto marcó a todo el club The Strongest, ¿seguro? ¿No? Que, bueno, luego años más tarde se inicia la liga como la conocemos hoy en día. El Tigre termina siendo el primer campeón de la liga y empiezan muchos años luego que han marcado de igual manera muchas alegrías y muchas tristezas. El club The Strongest como tal, y sin ánimo de ofender a mis amigos bolivaristas, pues ha tenido pasajes muy, pero muy lindos. Hablamos desde la guerra del Chaco, la batalla de Cañada Strongest, donde todos los jugadores llevaban su camiseta atigrada debajo de la chaqueta de combate, ¿no? Y cómo se da un episodio tan hermoso, donde no solamente están los varones, sino las mujeres, esposas y hermanas, hijas, que realizaban colectas justamente, o que muchas de ellas se enfilaban en las listas de enfermeras para irse también a servir, ¿no? Entonces, más allá de esto, también hubo otro accidente de auto donde mueren 3 jugadores de The Strongest, muchas cosas. Y obviamente lindo de reconocer y un gran homenaje a este club tan grande de Bolivia y que tiene tanta historia. Y despedimos esta realidad perdida como tiene que ser, con el grito de guerra del gran Chupa Rivera. Me encanta, vamos. ¡Estonguistas! ¡Ah! ¡Ataca la Maricasaya! ¡Viva el Strongest! ¡Que viva! Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD_Show y en nuestro TikTok QD Show Oficial.